Hoy hablaremos sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis se define como un proceso metabólico que se lleva a cabo en algunas células autótrofas, como las plantas. Lo que sucede es que se sintetizan sustancias orgánicas a partir de otras inorgánicas. Para que esto pueda ocurrir, las plantas deben captar energía solar y transformarla en energía química. La fotosíntesis se realiza en la hoja de la planta. Para entender mejor este proceso, veremos a continuación su estructura. La cutícula. Epidermis superior. Abajo se encuentra la epidermis inferior y cercana a esta el estoma. En su centro se encuentra la parénquima lagunar. Un poco más arriba, la parénquima en empalizada. En su centro, el xilema. Y abajo de este, el floema. Los cloroplastos son unas estructuras muy importantes, ya que aquí se realiza la fotosíntesis gracias a la clorofila. Los cloroplastos están formados por una membrana externa, una membrana interna, espacio intermembranal, tilacoides, que al juntarse uno arriba de otro forman grana, y el estroma. Ahora hablaremos de una parte específica de la planta, los estomas. Los estomas son pequeños poros que se ubican principalmente en el endes de las hojas de la planta. Los estomas permiten el intercambio de gases con el medio, oxígeno, dióxido de carbono y agua en vapor, un proceso fundamental para el desarrollo de la fotosíntesis y respiración de las plantas. La fotosíntesis se separa en dos fases, la fase clara y la fase oscura. La fase clara ocurre en la membrana de los tilacoides y comienza cuando un fotón incide en el fotosistema 2 y realiza una fotólisis del agua, separando el agua en 2 protones y 2 electrones. La clorofila P680 pierde 2 electrones que son reemplazados por los electrones de la fotólisis. Al captar el receptor primario los 2 electrones, estos son transferidos a través de unos receptores primarios que, al llegar al citocromo, crean una energía para sintetizar ATP. En el fotosistema 1 ocurre que el fotón de luz incide en la molécula de clorofila P700 y este pierde 2 electrones que son reemplazados por los 2 electrones perdidos en el fotosistema 2 para que este quede nuevamente activo. Y estos son transportados hasta el NADP formando NADPH. El ciclo de Calvin o fase oscura se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto. Se utilizan moléculas de NADPH, ATP y dióxido de carbono. Las primeras dos generadas en la fase lumínica con el fin de sintetizar glucosa y otras moléculas a partir de la fijación del carbono. Para sintetizar la molécula de glucosa, el ciclo tiene que repetirse 6 veces. El ciclo empieza con la fase de carboxilación. Empieza con una molécula de ribosa 1,5-difosfato, a la que con ayuda de una enzima llamada rubisco se combina con una molécula de CO2. En la segunda etapa, la etapa de reducción, el ácido fosfoglicérido o PGA adquiere un grupo fosfato utilizando ATP. Se convierte en ácido bifosfoglicérido. Luego, un NADPH actúa y hace que el ácido bifosfoglicérido pierda un grupo fosfato.
y se convierte en un gliceraldehído o ADPG. Como este ciclo se repite 6 veces para poder formar una molécula de glucosa, y estas moléculas son 2, tenemos 12 gliceraldehídos. 2 de estos se utilizan para poder crear distintas cadenas de carbono más complejas, en donde la glucosa es una de ellas. Los otros 10 gliceraldehídos se usan para formar una ribosa 5-fosfato, a la que luego se le agregará un grupo fosfato con ayuda de un ATP, para terminar con una ribosa 1,5 bifosfato. La misma molécula con la que empezamos. Todo se vuelve a repetir. Factores que influyen en la fotosíntesis. Existen 2 tipos de factores, los internos y externos. Los internos son del genotipo y metabolismo de las plantas. Estos determinan la calidad de las proteínas y las enzimas de estas. Y factores externos existen más. Los más importantes son los siguientes. La intensidad lumínica. La luz es la principal fuente de energía para la fotosíntesis. En general, si la intensidad de luz aumenta, la fotosíntesis se producirá de mayor y mejor manera. La temperatura. Las plantas obviamente viven en lugares distintos, por lo que las temperaturas son diferentes y a lo largo del día estas van a variar. Existe una temperatura mínima, otra óptima y una límite. Generalmente, la temperatura óptima es de 30 grados Celsius y la límite es de 40. Si la temperatura sobrepasa el límite, se desnaturalizan las proteínas y enzimas de la planta y esta morirá. Concentración de CO2 y O2. El dióxido de carbono es uno de los más importantes sustratos de la fotosíntesis. En general, si los otros factores están normales y el CO2 es mayor de lo habitual, la fotosíntesis aumenta. Hay otros factores externos que influyen en este proceso llamado fotosíntesis. Algunos de estos son la disponibilidad de nitrógeno, la cantidad de fosfato, la contaminación en el ambiente, el color de la luz, etc.